El sol de Lleida se filtraba a través de las persianas venecianas de la oficina, dibujando rayas doradas sobre la mesa de caoba como si intentara iluminar los secretos que yacían bajo la superficie. Inés, ¿por qué crees que mereces este puesto?, me preguntó ella, su voz un susurro ronco que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Y en ese instante, mientras sus ojos negros me recorrían de pies a cabeza, desde mis botas gastadas hasta el mechón rebelde que se escapaba de mi moño improvisado, supe que no era solo una entrevista de trabajo, era el comienzo de una tormenta que arrasaría con todo lo que yo había construido con tanto cuidado. Me llamo Inés, tengo 28 años y vengo de un pueblo olvidado en las afueras de Lleida, donde el Segre serpentea perezoso entre campos de almendros que florecen en primavera como promesas rotas. Crecí en una casa de adobe con techo de tejas rojas, donde mi madre, una viuda devota que rezaba el rosario cada noche, me enseñó que el amor era un lujo para los cuentos de hadas, no para chicas como nosotras, que luchaban por un mendrugo de pan. El trabajo es lo primero, Inés, me repetía mientras planchaba camisas ajenas hasta que sus manos se enrojecían. Yo, con mi título de periodismo recién sacado de la Universidad de Barcelona, había llegado a la ciudad con una maleta raída y un sueño: trabajar en el periódico local, El Segrià, el más antiguo de la región, fundado en los tiempos de la Guerra Civil cuando las palabras eran balas contra el olvido. Pero Lleida no era Barcelona. Aquí las calles empedradas de la part alta susurraban historias de inquisiciones pasadas, y el viento del Pirineo traía ecos de independentismos que dividían familias como un hacha. Yo alquilaba una habitación en un piso compartido en el barrio del Pla d'en Reixac, donde las noches se llenaban de risas de estudiantes y el aroma a paella quemada de la vecina portuguesa. Mi vida era un equilibrio precario: mañanas buscando empleo, tardes corrigiendo textos freelance para un blog de vinos catalanes, y noches en las que me perdía en novelas de Carmen Laforet, soñando con heroínas que desafiaban al mundo por un roce de piel prohibido. Aquel día, el 15 de mayo, el calor ya empezaba a oprimir como un corsé. Llegué a la redacción de El Segrià con 15 minutos de antelación, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. La recepción era un caos ordenado: pilas de periódicos amarillentos, un ventilador que gemía como un alma en pena, y una secretaria de 50 años con gafas de media luna que me miró con la simpatía de quien ha visto demasiados sueños estrellarse. La señora Sofía te espera en la sala de juntas, me dijo, señalando un pasillo flanqueado por retratos de directores pasados, todos hombres de bigote recio y mirada severa. Subí las escaleras de madera crujiente sintiendo el peso de mis tacones prestados, de Mirum Mat, una bailarina que juraba que me daban aire de ejecutiva. La sala de juntas era un relicto modernista: paredes forradas de libros envejecidos, una mesa larga como un féretro y al fondo, una ventana que daba al río Segre, donde las aguas reflejaban el cielo nublado. Y allí estaba ella, Sofía, la CEO, de pie junto a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. 30 años, calculé de inmediato, con una elegancia que parecía tallada en mármol de las canteras de Tarragona. Su cabello negro, cortado en un bob impecable, enmarcaba un rostro de pómulos altos y labios finos que se curvaban en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vestía un traje sastre gris perla, camisa blanca con el primer botón desabrochado, revelando un collar de perlas falsas que brillaban como lágrimas congeladas. Era como si hubiera salido de una portada de Vogue España, pero con el cansancio de quien carga el peso de una herencia familiar. Siéntate, Inés, dijo sin volverse del todo, su voz con ese acento leridano suave, arrastrando las erres como el roce de la seda. Me senté, cruzando las piernas con torpeza, y saqué mi carpeta con el currículum impreso en papel reciclado. Empecé a hablar: mis prácticas en un diario de Barcelona, mis artículos sobre el movimiento feminista en Cataluña, mi pasión por las historias que dan voz a los invisibles. Pero ella no me interrumpió. Solo escuchaba y de vez en cuando sus ojos, oscuros como el café solo que sirven en las barras de aquí, se desviaban hacia mí, escrutándome. No era una mirada profesional, era íntima e invasiva, como si estuviera desarmando mis capas una a una. ¿Y qué te trae realmente a Lleida?, preguntó al fin, girándose por completo. Su perfume, jazmín y algo amargo como almendras tostadas, invadió el espacio entre nosotras. Dudé. ¿La verdad? Que huía de un amor fallido en Barcelona, de una chica llamada Marta que me había dejado por un chico más estable, como si el amor fuera una cuenta bancaria. Que necesitaba empezar de cero en una ciudad que olía a tierra húmeda y tradición. La oportunidad, mentí sonriendo. Ella rió, un sonido bajo y genuino que reverberó en mi pecho. La oportunidad.
¡Qué bonito! Mi abuelo fundó este periódico en 1936, huyendo de los bombardeos de Franco. Él decía que las palabras son puentes, no muros. ¿Crees en eso, Inés? Asentí, hipnotizada por cómo la luz jugaba en su clavícula expuesta. La entrevista duró 1 hora, pero se sintió como una eternidad. Al final, me tendió la mano. Empiezas el lunes como redactora junior. Bienvenida al equipo. Su palma era cálida, callosa en los bordes, manos de quien ha escrito miles de titulares a mano. Y cuando nuestras pieles se tocaron, un escalofrío me recorrió la espina dorsal, como si el destino acabara de firmar un contrato que yo no había leído. Esa noche en mi habitación con vistas a un patio interior lleno de macetas de geranios marchitos, no pude dormir. Sofía. Su nombre resonaba en mi mente como una copla flamenca. Busqué en Google, Sofía Vidal, heredera de la dinastía periodística de Lleida, soltera, activista por los derechos y en manifestaciones del orgullo de Barcelona, pero discreta en su vida privada. Fotos de ella en galas benéficas, siempre sola, con esa sonrisa que ocultaba tormentas. ¿Era posible que una mujer como ella me hubiera mirado así? Descarté la idea como un delirio de novata. Pero al amanecer, mientras el almuédano de la mezquita vecina llamaba a la oración, eco de la diversidad que Lleida atesora desde la época musulmana, supe que algo había cambiado. El lunes sería mi primer día, y con él, el primer paso hacia un abismo que no podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de rutinas: llegar a las 7, café en la máquina que escupía un brebaje negro como el pecado, y sumergirme en pilas de notas sobre el ayuntamiento corrupto o las protestas por el agua en el Segre. Sofía era un fantasma benevolente, aparecía en las reuniones matutinas, dirigiendo con una autoridad que no admitía réplicas, pero siempre con un guiño para mí, un buen artículo, Inés, que me hacía sonrojar como una colegiala. Almorzábamos en la cantina, ella con ensalada de tomate y atún, yo con el bocadillo de jamón que mi madre me enviaba, y charlábamos de todo, de la feria de San Miquel, donde los gigantes de cartón bailan al ritmo de grallas, de García Lorca, cuya sangre tiñó los olivares andaluces, de cómo el amor, en esta tierra de pasiones, siempre termina en duelos o redenciones. Una tarde de junio, bajo un sol que abrasaba las plazas como un hierro al rojo, me invitó a un café en el Café del Centre, un local art nouveau con lámparas de cristal que goteaban luz como miel. Necesito tu perspectiva fresca, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Hablamos de mi infancia, de cómo mi padre murió en un accidente en la fábrica de Lleida, dejando un vacío que mi madre llenó con trabajo y silencio. El duelo es como el Ebro en crecida, me dijo ella, removiendo su cortado. Te arrastras y no aprendes a nadar. Y entonces, en un gesto que aún me quema la memoria, rozó mi mano sobre la mesa. Fue breve, accidental, o eso creí, pero suficiente para que mi pulso se acelerara como un toro en la plaza de toros. Esa noche, sola en mi cama con sábanas de hilo barato, me permití fantasear. Sofía con su risa que olía a jazmín, su forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Y sí. Pero él y sí se estrelló contra la realidad. Ella era mi jefa, yo una empleada precaria en un país donde el paro juvenil es un látigo. Además, los rumores en la redacción: Sofía había roto con una pareja hace años, un escándalo que nadie detallaba, pero que la había dejado con una armadura de profesionalismo. No te metas, Inés, me advertí. Pero el corazón, ese traidor catalán, ya había empezado a trazar mapas prohibidos. El verano en Lleida es un horno de ladrillos, donde el aire se espesa con el zumbido de las cigarras y el olor a tierra reseca que sube del Segre. Aquel julio, las reuniones se alargaban hasta la medianoche, persiguiendo la exclusiva sobre un escándalo en la Diputación, fondos europeos desviados a bolsillos privados, mientras los pueblos del interior se morían de sed. Yo escribía furiosamente, mis dedos manchados de tinta, y Sofía me observaba desde su despacho acristalado, un faro en la tormenta de plazos. «Eres buena, Inés». «Demasiado buena para este antro», me dijo una noche mientras compartíamos un cigarrillo en el balcón. Ella fumaba Marlboro Lights, yo mentoles para disimular el vicio heredado de mi abuela aragonesa. Fue entonces cuando empezó la grieta. Una tarde, después de una bronca con el editor jefe por un titular demasiado progre, mi artículo sobre el orgullo lésbico en la Rambla de Lleida, Sofía me llamó a su oficina. «Entra y cierra la puerta», ordenó, su voz tensa como una cuerda de guitarra flamenca. La habitación olía a su perfume y a papeles viejos, con pósters descoloridos de manifestaciones contra la ley de dependencia.
Se sentó en el borde de la mesa, cruzando las piernas con esa gracia felina que me desarmaba. Inés, tu pieza es brillante pero peligrosa. Este periódico no puede permitirse más enemigos en el ayuntamiento. Sus ojos, velados por el humo de un incienso de lavanda, me perforaban. ¿Peligrosa? Es la verdad, repliqué, el calor subiéndome a las mejillas. Ella suspiró, pasando una mano por su cabello. La verdad es un lujo que no todos podemos pagar. Yo menos que nadie. Ahí estaba, el primer atisbo de su armadura agrietada. Le pregunté, impulsiva como el mistral que azota los viñedos del Priorat. ¿Por qué tú, Sofía? ¿Qué te ata? Se levantó caminando hacia la ventana donde el sol poniente teñía el río de sangre. Mi familia. Este periódico es lo único que queda de mi padre, que se suicidó en el 98, arruinado por deudas tras la crisis. ¿Y mi madre? Ella nunca lo superó. Vive en un pueblo cerca de Balaguer, rezando por un milagro que no llega. Su voz se quebró y por primera vez vi a la mujer detrás del aceo, vulnerable, con ojeras que delataban noches en vela. Me acerqué instintivamente y puse una mano en su hombro. El tejido de su blusa era suave, cálido. No estás sola, murmuré. Ella se giró y en sus ojos vi el abismo, deseo mezclado con terror. Nuestros labios se encontraron en ese beso robado, un roce que sabía a sal y a jazmín, como las aceitunas negras de la huerta leridana. Fue breve, un segundo que duró una eternidad, pero suficiente para que el mundo se detuviera. Se apartó primero, jadeante. Esto no puede pasar, Inés. Soy tu jefa. Y hay cosas que no sabes. Su rechazo me golpeó como un vendaval, pero en lugar de huir, me quedé exigiendo respuestas. Dime qué es. Confía en mí. Ella negó con la cabeza, lágrimas brillando en sus pestañas. No ahora. Por favor. Salí de allí con el corazón en un puño, pero con una semilla plantada. El amor, ese loco catalán, había echado raíces. Las semanas siguientes fueron un baile peligroso. En la redacción éramos profesionales, yo entregaba copias impecables, ella aprobaba con un asentimiento seco. Pero fuera, en las sombras de Lleida, nos buscábamos. Un paseo por el jardín botánico al atardecer, donde los rosales trepaban por pérgolas como enredaderas de pasión contenida, una cena en un mesón de la calle Major compartiendo pan, tomaquet y confidencias susurradas sobre nuestras infancias. Sofía me contó de su primer amor, una chica de la universidad en Madrid, Ana, que la dejó por presión familiar, casándose con un banquero para salvar las apariencias. En España el amor lésbico es como el cava, efervescente pero siempre con resaca, bromeó, pero sus ojos decían dolor. Yo le hablé de Marta, la que me rompió en Barcelona. Me dijo que era una fase. Como si el amor tuviera fechas de caducidad. Nos reímos, pero era una risa amarga, teñida de la melancolía que impregna las saetas de la Semana Santa en Sevilla, aunque estuviéramos a cientos de kilómetros. Poco a poco el roce se volvió hábito, una mano en la nuca durante una película en su ático minimalista en el casco antiguo con vistas a la Seu Vella, un abrazo prolongado después de una discusión con mi madre por teléfono, quien aún soñaba con un buen partido para mí. Pero los secretos tienen raíces profundas, como los olivos centenarios de la Terra Alta. Una noche de agosto, durante la Festa Major de Lleida, con castells humanos elevándose como torres de Babel bajo fuegos artificiales, Sofía desapareció. La busqué entre la multitud ebria de sangría y sardanas, el corazón latiéndome con pánico irracional. La encontré en un callejón detrás de la plaza, hablando acaloradamente con un hombre de traje caro, su ex, Raúl, un abogado de Barcelona con sonrisa de tiburón. No puedes seguir huyendo, Sofía. El testamento de tu madre lo deja claro, si no te casas conmigo, el periódico pasa a la Fundación Conservadora. Piensa en tu legado, gritaba él. Ella, pálida como la luna llena, replicó, el legado no se vende por un anillo, Raúl. Vete al infierno. Me escondí en las sombras, el estómago revuelto. ¿Matrimonio? ¿Por el periódico? Cuando él se fue, me acerqué temblando. Sofía, ¿qué fue eso? Ella se derrumbó contra la pared, sollozando. Mi madre, antes de morir el año pasado, cambió el testamento. Quiere que me estabilice con Raúl, el hijo de su mejor amiga. Si no, todo se pierde.
El Segriá, que mi abuelo salvó de las balas franquistas, acabará en manos de ultraderechistas que lo usarán para propaganda. Sus palabras me helaron. Era un chantaje emocional, un lazo familiar que la asfixiaba como las enredaderas en las ruinas romanas de yeso. ¿Y nosotros?, pregunté, la voz quebrada. Ella me miró con ojos que suplicaban perdón. No lo sé, Inés. Te quiero, Dios, como te quiero, pero esto me está matando. Nos besamos allí en la oscuridad con el eco de las cornetas de la fiesta como testigos mudos. Fue un beso desesperado, lleno de promesas y miedos, pero al amanecer, el abismo se ensanchó. Empecé a notar las mentiras, llamadas que cortaba cuando yo entraba, reuniones de negocios con Raúl que duraban hasta la madrugada. El amor, que había sido un río sereno, se volvía turbulento, cargado de corrientes subterráneas. Una mañana de septiembre el conflicto estalló. En la redacción encontré un borrador de artículo en su escritorio, una retractación pública de mi pieza sobre el orgullo, firmada por ella. Para calmar al ayuntamiento, decía la nota adjunta. Me sentí traicionada, como si me hubiera clavado un puñal envuelto en seda. La confronté en el pasillo, voces alzadas como en una zarzuela trágica. ¿Cómo puedes? Esto es censurar la verdad por dinero. Ella, con el rostro demacrado, susurró, no es por dinero, Inés. Es por supervivencia. Si pierdo el periódico, ¿qué soy yo? Eres Sofía, la mujer que amo, grité y el pasillo se congeló. Los compañeros fingieron no oír, pero los murmullos empezaron, la jefa y la novata. Escándalo en miniatura. Esa noche en su ático lloramos juntas. Te estoy perdiendo, dije, acurrucada en su regazo. Ella me acarició el cabello como una madre arrepentida. No. Lucharemos. Pero hay algo más que no te he dicho. Dudó y en ese silencio el destino tejió su red. Poco sabía yo que el secreto mayor, un hijo no reconocido, fruto de una noche de debilidad con Raúl años atrás, escondido en un internado en Zaragoza, estaba a punto de salir a la luz, rompiendo todo lo que creíamos sólido. El otoño en Lleida pinta las hojas del Parque de los Campos Elíseos de un rojo furioso, como si la tierra sangrara por los pecados del verano. Aquel octubre, mientras las setas brotaban en los bosques del Montsec y las castañas asadas perfumaban las ferias, mi mundo se desmoronaba capa a capa. Sofía y yo navegábamos un mar de medias verdades, besos robados en el ascensor de la redacción, promesas susurradas en la cama de su ático, donde las sábanas de lino egipcio olían a su piel y a mi desesperación. Pero el secreto que ella guardaba era una bomba de relojería, tic-tac resonando en cada silencio prolongado. Lo descubrí por accidente, como suelen revelarse las traiciones en esta tierra de intrigas palaciegas. Una tarde de lluvia torrencial, de esas que convierten las calles en ríos y obligan a refugiarse en bares con aroma a guiso de conejo, entré en su oficina sin llamar. Estaba al teléfono, voz quebrada, sí, mamá, lo sé. El niño está bien en el colegio, pero no puedo. Raúl lo sabe y amenaza con contarlo todo si no cumplo. Colgó y me vio allí, empapada como un perro callejero, con el corazón en la garganta. ¿Niño? ¿Qué niño, Sofía? Ella se levantó, pálida como el mármol de la Seu Nova. Inés, por favor, siéntate. La historia salió a borbotones, como el agua del Segre en Avenida. Hace 10 años, en una crisis de identidad tras la muerte de su padre, Sofía había cedido a la presión familiar. Una noche de vino y lamentos con Raúl, entonces un amigo de la universidad, concebir a un hijo. No por amor, sino por deber, en una España aún aferrada a los ecos del franquismo donde las mujeres como ella eran invisibles. El niño Adrià, de 9 años, vivía en un internado jesuita en Zaragoza, financiado en secreto por el periódico. Mi madre lo arregló todo, es tu salvación, hija. Un hijo te atará a la decencia. Lágrimas corrían por sus mejillas, surcando el maquillaje como ríos en un mapa arrugado. ¿Y Raúl? ¿Sabe? Sí. Y usa a Adrià como rehén para el testamento. Si no me caso con él, lo pierde todo, custodia, herencia, dignidad. Me sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Un hijo. Una vida paralela que ella había ocultado como un pecado mortal. Me has mentido. Todo este tiempo hablando de amor libre, de desafiar normas, y tenías esto enterrado. Mi voz era un grito ahogado,
de las protestas contra la ley del aborto que aún resonaban en las plazas catalanas. Ella se arrodilló ante mí, agarrando mis manos. Tenía miedo, Inés. Miedo de que huyeras como Ana. Eres lo mejor que me ha pasado desde que el mundo me aplastó. La abracé porque el amor es un idiota ciego, pero el veneno ya corría por mis venas, desconfianza, celos irracionales hacia ese niño invisible que la ataba a un hombre que no la merecía. Los días siguientes fueron un purgatorio. En la redacción fingíamos normalidad, yo cubría la vendimia en el Somontano, describiendo uvas maduras que estallaban en prensas como corazones partidos, ella dirigía con mano firme, pero sus ojos buscaban los míos en cada reunión, suplicando perdón. Por las noches nos refugiábamos en su ático donde cocinábamos fideuá con sepia, receta de su abuela de Valencia, y hablábamos de Adrià. Es un niño sensible como tú. Le gustan los dinosaurios y las historias de caballeros, me dijo una vez, mostrando una foto borrosa en su móvil. En ella, un chiquillo de rizos oscuros y ojos grandes sonreía desde un columpio, y algo en mí se ablandó. ¿Podría yo amar a un niño que no era mío? ¿Aceptar un paquete que Sofía cargaba sola? Pero el conflicto se agudizó cuando Raúl apareció en Lleida, como un cuervo en una boda. Organizó una cena familiar en el Hotel Real, un palacio renacentista reconvertido donde las arañas de cristal goteaban opulencia. Sofía me rogó que no fuera, pero la curiosidad, o el masoquismo, me impulsó. Llegué tarde con un vestido negro sencillo que contrastaba con los trajes de diseñador de los invitados, políticos locales, viudas adineradas y Raúl, erguido como un torero en la plaza. Sofía estaba a su lado, radiante pero tensa, su mano en la de él como una máscara. Cuando me vio, su rostro palideció. Inés, qué sorpresa, murmuró mientras Raúl me escrutaba con ojos de depredador. La nueva estrella del Segría. Sofía me ha hablado de ti. Ambiciosa, ¿eh? La cena fue un campo minado. Conversaciones sobre la familia tradicional catalana, chistes velados sobre modernismos que destruían valores. Yo, callada al principio, exploté cuando un concejal borracho soltó: las mujeres como Sofía necesitan un hombre fuerte, no caprichos de Barcelona. Las mujeres como Sofía necesitan libertad, no cadenas, repliqué y el silencio cayó como una guillotina. Raúl rió, pero sus ojos eran hielo. Libertad. Bonita palabra. Pero la realidad muerde, Inés. Pregúntale a Sofía sobre su realidad. Ella se levantó, tirando la servilleta. Basta, Raúl. Inés, vámonos. Fuera, bajo la lluvia que azotaba los jardines del hotel, nos enfrentamos. ¿Por qué no me dijiste que vendría? ¿Qué fingirías con él delante de mí? Lágrimas se mezclaban con la agua en su rostro. Es un teatro, Inés. Para ganar tiempo. Mañana veré a un abogado en Barcelona. Pero yo, herida en lo más profundo, vi traición en cada gesto. Eres una cobarde. Prefieres proteger tu imperio a luchar por nosotras. La dejé allí empapada y sola, y corrí hacia mi piso, donde pasé la noche llorando sobre novelas de Mercè Rodoreda, cuya heroínas siempre terminan partidas en dos por el amor. El malentendido se profundizó como una grieta en la muralla de la part alta. Empecé a evitarla, llegaba tarde, comía sola en la Plaza San Joan, donde los palomos picoteaban migas como chismes. Los compañeros notaban la tensión. Una redactora mayor, Lola, me llevó aparte: cuidado, niña. Sofía ha perdido mucho por ser quien es. No la juzgues sin saber. Pero el juicio ya estaba dictado en mi corazón. Una noche impulsiva, llamé a Marta en Barcelona. Ven a Lleida. Necesito verte. Fue un error, un bálsamo envenenado. Marta llegó al día siguiente con su sonrisa fácil y promesas de segundas oportunidades. Cenamos en un restaurante de la calle Cavallers y por un momento el mundo pareció sencillo de nuevo. Sofía lo supo por un post en Instagram. Yo, tonta, subí una foto con Marta en el puente viejo sobre el Segre, caption: reencuentros que curan. El enfrentamiento fue épico, digno de una telenovela de TV3. Irrumpió en mi piso al anochecer, ojos llameantes. ¿Esto es lo que quieres? ¿Volver con esa que te destrozó? Tú me destrozaste primero, grité. Con tus mentiras, tu hijo secreto, tu fianzá de pacotilla. Ella palideció y en un arrebato confesó el peor golpe: Adrià no es solo mío.
Es nuestro lazo con el pasado que nos ata. ¿Y tú? Tú eres mi futuro, pero no sé cómo liberarme. Nos gritamos hasta el amanecer palabras como flechas, traidora, egoísta, cobarde. Al final se fue dejando un vacío que olía a jazmín marchito. Semanas después el periódico publicó mi artículo retractado, y Lleida bulló de indignación, manifestaciones en la Plaza Mayor, hashtags como Libertad Segría. Yo me hundí en la culpa trabajando como un autómata, mientras Sofía desaparecía en reuniones con abogados. El amor que había sido fuego se convertía en cenizas. Pero en lo profundo una chispa persistía, el anhelo de redención, como en las coplas de Lorca donde el amor renace de la muerte. El invierno en Lleida es un manto de niebla que envuelve la ciudad como un sudario, amortiguando los sonidos y amplificando los susurros del alma. Aquel diciembre, mientras las luces de Navidad parpadeaban en la calle Comercio como estrellas falsas, y el aroma a turrón y mazapán invadía las panaderías, mi vida se convirtió en un laberinto de decisiones imposibles. Sofía y yo éramos dos extrañas en la redacción, saludos corteses en los pasillos, miradas que se cruzaban como espadas en un duelo silencioso. Pero el destino, caprichoso como el viento del cierzo que baja de los Pirineos, tenía otros planes. Todo estalló en Nochebuena. Mi madre me había invitado a casa, al pueblo de Alfarrás, donde el fuego crepita en la chimenea y las canciones navideñas se cantan en catalán con voz ronca. Pero una llamada de Sofía me detuvo. Adrià se ha escapado del internado. Viene en tren a Lleida. No sé qué hacer. Su voz era un hilo frágil, y sin pensarlo cancelé todo. La encontré en la estación, bajo el reloj de la fachada modernista, con un abrigo negro que la hacía parecer una viuda en duelo. Está aterrorizado. Dice que sueña conmigo todas las noches. Juntas esperamos en el andén helado, el vapor de nuestras respiraciones entremezclándose como promesas rotas. Cuando el tren llegó, un niño de rizos revueltos bajó con una mochila a cuestas, ojos grandes buscando en la multitud. Mamá, gritó y corrió hacia Sofía, quien se arrodilló, envolviéndolo en un abrazo que me rompió el corazón. Adrià era real, tangible, mejillas sonrosadas por el frío, una peca en la nariz como la de Sofía, y una timidez que me recordó a mí a los 10 años. Me miró curioso. Tú eres la amiga de mamá de las fotos, dijo, y Sofía se sonrojó. Esa noche en el ático improvisamos una cena navideña, butifarra con monjetes, cava de corpignat, y cuentos de la Befana para calmar sus temblores. Adrià se durmió en el sofá, acurrucado contra mí, y por primera vez sentí un lazo, no sangre sino elección. Pero la paz fue efímera. Al amanecer, Raúl llamó furioso: si no firmas el matrimonio en enero, demandaré la custodia exclusiva. Adrià es mío legalmente y tú, Sofía, eres una egoísta que lo expone a tus caprichos. Colgó y el pánico la invadió. No puedo perderlo, Inés. Es lo único puro en mi vida. Me sentí como una intrusa, una sombra en su drama familiar. ¿Y yo? ¿Qué soy en esto? Ella lloró aferrándose a mí. Eres mi salvación. Pero debo elegir, el periódico Adrià, o nosotras. La decisión pendía como una espada de Damocles. Los días previos a Navidad fueron un torbellino. Llevé a Adrià a patinar en la pista de la Plaza San Joan, donde risas infantiles ahogaban mis dudas. Enseñé a Sofía a hornear panellets, rollos de almendra que se deshacían en la boca como secretos dulces. Pero el malentendido de meses atrás resurgía, yo celosa de ese niño que la reclamaba, ella, aterrorizada de fallarme. Una noche mientras nevaba suavemente, raro en Lleida, un regalo del cielo, confesé, tengo miedo de no ser suficiente. De que elijas la estabilidad sobre el caos que somos juntas. Ella me besó lento y profundo como un juramento en la catedral. El caos es nuestra patria, Inés. El alto trago llegó en Reyes. Raúl irrumpió en la redacción, con papeles en mano y un abogado a cuestas. Firma o pierdes todo, vociferó ante el equipo atónito. Sofía, temblando, leyó el ultimátum: matrimonio en 2 semanas, o el Segría pasaba a la fundación de ultraderecha de la familia de él, y custodia compartida con condiciones humillantes. Yo desde mi escritorio vi el mundo derrumbarse. Pero entonces el giro inesperado, Lola, la redactora veterana, se levantó. Basta de chantajes. Tengo pruebas de tus corruptelas, Raúl, desvíos en la Diputación. Era un bluff, pero funcionó.
Raúl palideció y huyó, dejando los papeles tirados. El júbilo duró poco. Esa tarde Sofía me llamó a la sala de juntas, rostro demacrado. No firmaré. Pero el daño está hecho, mi madre dejó una cláusula oculta. Si no me estabilizo, Adrià va con Raúl por defecto legal. Lágrimas caían. Te quiero, Inés, pero debo casarme. Por él. El mundo se oscureció. ¿Y nosotras? Seremos amantes en secreto. Como en los viejos tiempos de Lorca. Su propuesta me enfureció, ¿reducirme a sombra? Grité y lloré, la abofeteé en un arrebato, no fuerte, pero suficiente para que su mejilla enrojeciera como una manzana de Girona. No soy tu segundo plato. El amor no se come a escondidas. Salí corriendo hacia la lluvia, hacia la noche que engullía a Lleida como un lobo. Días de agonía siguieron. Me mudé temporalmente a casa de mi madre, donde el rosario nocturno era un recordatorio de renuncias. Sofía me bombardeaba con mensajes, perdóname. Lucho por anularlo. Pero el daño era profundo, entendí que su amor era condicional, atado a legados y leyes que nos oprimían como en la época de las Cortes de Aragón. El clímax llegó en una manifestación improvisada en la Plaza Mayor, activistas LGTBI, periodistas independientes, gritando por libertad de prensa y amor sin cadenas. Sofía subió al podio con Adrià de la mano, lo había recogido del internado por seguridad. Este periódico no se vende. Y mi corazón tampoco, proclamó, voz rompiéndose. Miró hacia mí en la multitud, ojos suplicantes. Pero yo, herida, no aplaudí. En cambio, hablé con un abogado pro bono en Barcelona, una lesbiana feroz llamada Clara que prometió pelear la custodia. El amor verdadero no negocia, me dijo. Regresé a Lleida decidida, confrontaría a Sofía, no con rabia, sino con verdad cruda. La primavera en Lleida despierta con la explosión de los almendros en flor, pétalos rosados cayendo como confeti sobre el Segre, un recordatorio de que la vida renace incluso de la podredumbre. Aquel marzo, mientras las procesiones de Semana Santa llenaban las calles de tambores y pasos de misterio, yo regresé al ático de Sofía con el corazón blindado pero anhelante. Habían pasado semanas desde la manifestación. Ella había pospuesto la boda indefinidamente, peleando en tribunales con Clara a mi lado, un trío improbable de guerreras catalanas contra el patriarcado. Adrià, ahora viviendo con nosotras a tiempo parcial, se había convertido en un puente, sus dibujos de dinosaurios lésbicos, dos tiranosaurios rosados tomados de la mano, adornaban la nevera, disipando mis celos como niebla matutina. Pero la decisión final pendía como una sentencia. Encontré a Sofía en la terraza, mirando la seu bella recortada contra el cielo azul, una copa de vino tinto en la mano, Priorat, robusto como nuestras pasiones. Inés, dijo volviéndose, su rostro surcado por líneas nuevas, como mapas de batallas libradas. El juez falló hoy. Raúl pierde la custodia si demuestro estabilidad. Pero el periódico. La Fundación Conservadora ya ha iniciado el embargo. Su voz era un susurro cargado del peso de generaciones. Me acerqué tomando su mano. Estaba fría, temblorosa. Entonces, reconstruyámoslo. Juntas. No como jefa y empleada, sino como socias. Hablamos hasta el amanecer, tejiendo un plan audaz, una campaña de crowdfunding, apoyada en la red de activistas LGTBI de toda Cataluña, para salvar el Segrià. Será un periódico nuevo, voces marginadas, historias de amor sin filtros, reportajes sobre familias como la nuestra. Ella rió por primera vez en meses, un sonido que me envolvió como el aroma de las magdalenas de la abuela. Familias. Me gusta cómo suena. Besándonos bajo las estrellas, sentí la redención, no un final feliz de cuento sino uno humano, forjado en fuego. Sin embargo, el camino no fue recto. Raúl contraatacó con una demanda por difamación, publicando en redes insinuaciones sobre el escándalo lésbico de Sofía. Lleida murmuró, vecinas chismosas en el mercado de Sant Lluís, anónimos en la redacción. Yo, expuesta, enfrenté miradas en la calle, pero también solidaridad. Una panadera me regaló ensaimadas con una nota, ánimo, coraje. Adrià, en su inocencia, preguntó por qué la gente odia que mamá te bese. Le expliqué simple, porque temen lo que no entienden. Pero el amor es como el río, fluye pese a las rocas. El clímax emocional llegó en la asamblea de accionistas, en la sala de juntas donde todo empezó.
Sofía, de pie ante inversores y empleados, habló con la elocuencia de una poetisa: el Segría no es ladrillos ni tinta. Es el eco de mi abuelo fusilado en la Checa, de mi padre roto por deudas, de mi madre encadenada por convenciones. Hoy lo entrego a una cooperativa, Inés y yo seremos codirectoras. Para que las palabras sean puentes, no prisiones. El aplauso fue ensordecedor, pero mis ojos solo veían los suyos, lágrimas de liberación. Raúl, derrotado, firmó la renuncia en un café discreto de la calle Alcalde Porqueras. Te ganaron, Sofía. Pero no esperes que olvide. Ella, serena, replicó: el olvido es para los débiles. Yo elijo recordar y perdonar. Se fue y con él, el último eco de cadenas. Hoy, un año después, Lleida florece bajo nuestro periódico Renacido, portadas con bodas igualitarias en el ayuntamiento, crónicas de madres solteras en la huerta, y una sección dedicada a amores invisibles. Sofía y yo en nuestra casa, un piso luminoso en el Eixample con jardín para Adrià, navegamos tormentas menores, discusiones por plazos, noches de insomnio por noticias globales. Pero el amor, maduro ahora, es un olivo, raíces profundas, frutos amargos pero nutritivos. A veces en la Plaza Mayor al atardecer, nos sentamos en un banco, manos entrelazadas, viendo a la gente pasar. Adrià corretea con amigos, libre. Gracias por quedarte, me dice Sofía, besándome la sien. Gracias por luchar, respondo. No es un cuento de hadas, es nuestra historia, drama, traición, redención. En esta tierra de pasiones eternas donde el flamenco llora y el cava celebra, hemos aprendido que el amor no conquista todo, pero sí lo suficiente para renacer. Y así, bajo el sol de Lleida que pinta todo de oro, seguimos escribiendo nuestro final, no perfecto pero nuestro.